Ahí, en el umbral maltrecho de la vida, una mujer anciana se apoyaba, sus manos, testimonio silente de décadas de labor implacable, se aferraban a un marco de ventana roto. Sus dedos, nudosos y curvados por el tiempo, eran un mapa de sacrificios incontables. Con una mirada anclada en una lejanía invisible, sus ojos reflejaban una profunda tristeza, un anhelo tan vasto como el horizonte mexicano que se extendía más allá de su humilde morada. El eco de risas distantes y un murmullo de desprecio se filtraban en el aire, punzando su corazón ya gastado, mientras ella se perdía en el laberinto de sus propios pensamientos. Ella era Elena, una figura menuda de 70 años, cuya existencia había transcurrido en un pequeño y polvoriento pueblo de México, donde el sol quemaba la tierra y las esperanzas. Toda su vida había sido una sinfonía de sacrificio, una ofrenda perpetua en el altar de sus hijos. Su hogar, una cabaña modesta de adobe, se alzaba con dignidad a pesar de sus parches y el techo de lámina oxidada. No había lujos, solo la esencia de una vida vivida con lo mínimo, pero cada grieta en la pared y cada objeto descolorido era un recuerdo, una memoria tangible de los años, de la alegría y del esfuerzo. Era un santuario de memorias, aunque ahora teñido de soledad. La economía de Elena era un hilo frágil, siempre al borde de la ruptura. Vivía con apenas lo indispensable, sus ingresos provenían de la venta de pequeñas hierbas medicinales que recolectaba con esfuerzo en los campos cercanos, o de algún quehacer menor que algún vecino pudiera ofrecerle. Cada peso era contado, cada alimento racionado. La pobreza había sido su compañera constante, una sombra alargada que nunca la abandonaba, pero la dignidad jamás se había desprendido de su semblante. Ella sabía el valor incalculable de cada tortilla, de cada frijol, de cada gota de agua. Su subsistencia era una danza diaria con las privaciones, una lección de humildad y resistencia que pocos podían comprender. Lamentablemente, el corazón de su sufrimiento no era la escasez material. El verdadero tormento de Elena residía en la indiferencia de sus hijos. Ahora adultos, uno residiendo en la bulliciosa ciudad y el otro en el mismo pueblo, la visitaban de manera esporádica. Sus visitas no traían consuelo, sino una mezcla fría de desprecio y vergüenza. Ellos habían logrado un cierto éxito a los ojos del mundo, y la humildad de su madre, su casa de adobe y sus manos curtidas, se habían convertido en un estigma. Para ellos, Elena era un recordatorio incómodo de un pasado que preferían olvidar, una mancha en su recién adquirida sofisticación. Había una clara desconexión, un abismo insalvable entre su sencilla vida y el brillo superficial del mundo de sus hijos. Si esta historia de Elena, de su sacrificio y el dolor de la humillación, resuena en tu corazón o te invita a reflexionar sobre el respeto que merecen nuestros mayores, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las siguientes partes de esta conmovedora historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que inspiran y remueven conciencias. El patrón de humillación se había arraigado profundamente en su existencia. Elena recordaba con dolor la última visita de Ricardo, su hijo mayor, quien ahora vivía en la capital. Él había llegado en un automóvil reluciente, y en lugar de un abrazo cálido, lo que ofreció fue una mirada crítica a su vestido modesto y a las arrugas que el sol y la vida habían grabado en su rostro. «Mamá, ¿de verdad no puedes presentarte un poco mejor? La gente me pregunta por ti, y verte así, ¿no te da vergüenza no haber progresado ni un poquito?», le había espetado con un tono que mezclaba fastidio y condescendencia. Sus palabras le quemaron más que el sol de mediodía, un fuego invisible que consumía su espíritu. No entendían que su progreso siempre había sido el de ellos. Ricardo, con su traje impecable y su hablar citadino, parecía avergonzarse de cada fibra de la vida que ella le había dado. Sofía, su hija menor, que seguía en el pueblo pero en un mundo aparte, también tenía sus propias maneras de herirla. Preocupada excesivamente por las apariencias y el que dirán de sus amistades, evitaba a Elena en público o la trataba con una frialdad calculada si alguien las veía juntas. «Madre, ¿por qué no arreglas un poco esta posilga? ¿Qué van a pensar mis amigas si alguna vez vienen?».
Parece que te gusta vivir en la miseria, le había increpado Sofía una tarde, mientras Elena intentaba remendar un pequeño jarrón de barro, una reliquia familiar. Sofía no valoraba la sencillez, ni el esfuerzo, solo el brillo de lo nuevo y la aprobación social. Ambas críticas, provenientes de sus propios hijos, eran puñales helados que atravesaban el corazón de Elena, dejándola sin aliento, cuestionando el valor de todo lo que había hecho. Así pasaban sus días, sumida en una soledad profunda, una soledad poblada solo por sus recuerdos y el murmullo del viento que jugaba con las cortinas raídas. Para subsistir, Elena trabajaba incansablemente en un pequeño huerto, cultivando calabazas y chiles que luego vendía en el mercado del pueblo. A veces, tejía pequeñas canastas de palma o hacía figurillas de barro que nadie valoraba realmente, pero que a ella le daban un propósito. Cada mañana, con el primer rayo de sol, se levantaba, sus manos ya cansadas, pero su espíritu aún resiliente, tratando de encontrar un sentido a su existencia más allá de la ausencia palpable de sus hijos. El dolor de la ingratitud era un compañero constante, un peso invisible que llevaba sobre sus hombros, más pesado que cualquier carga física. En esos momentos de quietud, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, Elena se sentaba en su viejo porche, mirando el camino que tantas veces había esperado el regreso de sus pequeños. Reconstruía en su mente los sacrificios pasados, cada uno una cicatriz, pero también una medalla de honor. Recordaba el día en que vendió su única vaca para pagar los útiles escolares de Ricardo, o las noches interminables bordando para comprarle a Sofía un vestido que tanto deseaba. Se privó de alimento, de ropa nueva, de cualquier lujo, vendió sus pocas joyas heredadas, todo para que ellos tuvieran lo que ella no tuvo. Trabajó en jornadas extenuantes bajo el sol inclemente, lavando ropa ajena, limpiando casas, siempre con la esperanza de darles una vida mejor, una oportunidad que ella creía que ellos merecían. Nunca se quejó, nunca pidió nada a cambio, solo amor y reconocimiento. Cada sacrificio era un acto de fe, una inversión en el futuro de sus hijos, un futuro en el que ella imaginaba compartir risas y afecto. Pero ahora, ese futuro parecía desvanecerse en el desprecio y la indiferencia, dejando un vacío desgarrador. A pesar de las constantes decepciones y la frialdad de sus hijos, Elena, con esa inextinguible chispa de esperanza que caracteriza a las madres, decidió que intentaría una vez más tender un puente hacia ellos, hacia esa unión familiar que tanto añoraba. Con sus manos temblorosas pero decididas, planeó una pequeña cena en su humilde cabaña. Quería que fuera un reencuentro, una oportunidad para revivir el cariño que recordaba de la infancia de Ricardo y Sofía. Para ello, reunió cada peso, cada moneda que con tanto esfuerzo había ahorrado, privándose incluso de sus pocas necesidades básicas. No eran muchos, pero serían suficientes para comprar los ingredientes que sabía, harían los platillos favoritos de sus hijos, aquellos que los transportaban de regreso a los días de su niñez, cuando la pobreza era un concepto lejano y el amor de mamá era su único universo. La ilusión, frágil como una mariposa, revoloteaba en su corazón mientras picaba las verduras y amasaba la masa para las tortillas hechas a mano, impregnando su cocina con el aroma de la esperanza y la memoria. La tarde de la cena, el aire se llenó de una expectativa tensa. Elena había puesto todo su amor y esmero en cada detalle, a pesar de las limitaciones. Sin embargo, Ricardo y Sofía llegaron tarde, y sus excusas parecían tan vacías como el espacio que dejaban en el corazón de su madre. La frialdad de su saludo ya era un presagio. Sus rostros, carentes de la alegría que Elena había anhelado, reflejaban fastidio y una clara falta de interés. Las críticas comenzaron antes incluso de sentarse a la mesa. Ricardo, con un gesto de desaprobación, comentó sobre el olor a viejo de la casa, mientras Sofía se quejaba de la poca luz y la decoración antigua de la cabaña. Cada palabra era una astilla que se clavaba en la ya maltrecha esperanza de Elena. Ignoraron el esfuerzo en la comida, los platillos que con tanto cariño preparó, y en su lugar, se centraron en lo que faltaba, en lo que no era lo suficientemente bueno.
Era un patrón cruel, repetido una y otra vez, que dejaba a Elena sintiéndose aún más pequeña e invisible en su propio hogar. Una vez sentados a la mesa, la humillación alcanzó su punto álgido. Los hijos, absortos en sus propios mundos, comenzaron a discutir entre ellos sobre trivialidades, el tráfico de la ciudad, un nuevo restaurante de moda, los problemas con sus empleados. Elena intentó un par de veces interceder, ofrecer un comentario sobre el clima o alguna anécdota del pueblo, pero sus palabras se perdieron en el aire, ignoradas por completo. Pronto, la conversación viró hacia ella, pero no para incluirla con cariño, sino para criticarla directamente. Ricardo soltó con desdén: «Mamá, esta casa es un atraso. Ya no pertenecemos a este mundo, deberías venderla y venirte con nosotros a la ciudad, aunque sea al pequeño cuarto de servicio». Sofía, por su parte, añadió con un tono condescendiente: «Sí, madre, por tu bien. Aquí solo te estancas. ¿No ves que nosotros ya superamos todo esto?». Sus voces, antes llenas de desinterés, ahora resonaban con una herida intencional. Cada palabra era un golpe directo al corazón de Elena, quien vio cómo sus grandes esfuerzos se convertían en motivo de humillación. No reconocían el hogar que ella había luchado por mantener, ni el amor que ese mismo hogar había albergado por años. El dolor fue insoportable. Elena sintió cómo las palabras de sus hijos la lastimaban más profundamente que cualquier penuria física o la pobreza misma. Su corazón, que había resistido tantos embates a lo largo de los años, ahora se sentía como si fuera a estallar en 1000 pedazos. Sin decir una palabra, con la vista nublada por las lágrimas que apenas podía contener, se retiró discretamente de la mesa. Caminó hacia su pequeño catre en un rincón oscuro de la cabaña, sintiendo el peso de la traición y la soledad. Las risas de sus hijos, que antes había añorado, ahora eran un eco hueco de su miseria. No era la ausencia de dinero lo que la quebraba, sino la ausencia de amor, de reconocimiento, el desprecio de aquellos por quienes había sacrificado su vida entera. Se acurrucó, el silencio de su llanto ahogado, deseando que la tierra la tragara o que el sueño la llevara lejos de esa dolorosa realidad. La noche descendió sobre la humilde cabaña como un velo espeso de resignación. Elena pasó las horas subsiguientes en un silencio lacerante, su cuerpo acurrucado en el viejo catre, pero su mente y su corazón en un torbellino de dolor incomprensible. Las lágrimas, mudos testimonios de su angustia, rodaban por sus mejillas marchitas, empapando la almohada de retazos. Se cuestionaba todo: su vida, sus decisiones, el amor que había sembrado con tanta devoción. ¿Había hecho algo mal? ¿Había fallado como madre de alguna manera irreparable? La imagen de sus hijos, tan ajenos a su sufrimiento, tan fríos en su desdén, se repetía una y otra vez, torturándola. Se sentía inútil, una carga, completamente olvidada por aquellos a quienes había dedicado cada aliento de su existencia. El desamor de sus hijos era una herida abierta, más profunda que cualquier privación material. En la cúspide de su desesperación, cuando la oscuridad de la noche parecía reflejar la oscuridad de su alma, Elena se levantó con lentitud. Sus rodillas, rígidas por la edad y el cansancio, cedieron al suelo frío de su cabaña. Se arrodilló, no por costumbre, sino por una necesidad primal de buscar consuelo en lo único que le quedaba, su fe. Sus manos huesudas se unieron en una súplica silenciosa, sus ojos cerrados con fuerza mientras las palabras, entrecortadas por sollozos, se elevaban al cielo estrellado. «Dios mío», murmuró, «dame una señal, un consuelo. Dime que mi vida no ha sido en vano. Dame la fuerza para seguir, o permíteme entender por qué este dolor me consume». Era una oración sencilla, despojada de artificios, nacida de la más pura aflicción, pidiendo un milagro, un entendimiento o simplemente una paz que la librara de su carga. Cuando los primeros rayos del sol pintaron el horizonte con tonos anaranjados y rosados, la débil luz se coló por la ventana rota, anunciando un nuevo día. Elena, con los ojos hinchados y el alma agotada, se levantó. Para preparar su humilde desayuno,
un poco de café de olla y unas tortillas recalentadas. El aroma dulce del café se mezclaba con el de la leña quemada, un consuelo familiar en medio de su desasosiego. Justo en ese momento, una sombra se detuvo frente a su puerta, una silueta que no recordaba haber visto antes. Era un hombre de apariencia sencilla, vestido con ropas humildes, pero lo que más impactó a Elena fue su mirada. Cálida, profunda y serena, una mirada que transmitía una paz inusual, como si contuviera la sabiduría del tiempo. Su presencia emanaba una quietud que contrastaba con el tormento interno de Elena. Se paró con una pausa que no era de indecisión, sino de respeto. El hombre, con una voz suave y melodiosa que pareció acariciar el aire, se dirigió a ella. «Buenos días, señora. ¿Sería tan amable de ofrecerme un poco de agua fresca? He caminado mucho bajo el sol». Elena, sorprendida por la gentileza de su solicitud y la profunda calma que emanaba de él, no dudó. Su corazón, aunque maltrecho, todavía albergaba la inquebrantable hospitalidad campesina. No solo eso, sino que había algo en la voz del hombre, en la forma en que sus ojos la encontraron, que despertó en ella una chispa de curiosidad, una diminuta esperanza. Sin decir palabra, tomó el cántaro de barro que guardaba el agua fresca y se lo ofreció. El hombre lo recibió con una sonrisa que iluminó su rostro y que, de alguna manera incomprensible, también iluminó el lúgubre rincón del corazón de Elena. Él bebió lentamente, y al terminar, sus miradas se encontraron de nuevo. «Gracias, señora», dijo con una voz que llevaba el eco de una bondad ancestral. «Me llamo Jesús». Elena sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una extraña, pero profunda, impresión. La sencillez de su presentación y la serenidad de su porte la conmovieron de una manera que las palabras no podían expresar. Y así fue como se sentaron, no en una mesa elegante, sino en los rústicos bancos de madera fuera de la cabaña, bajo la tibia luz de la mañana. Jesús, con su mirada serena, comenzó a conversar con Elena. No exigía, no juzgaba, simplemente escuchaba con una atención plena y una empatía que Elena no había experimentado en años, quizás nunca. Sus palabras eran pocas al principio, pero su presencia era un bálsamo para el alma atribulada de la anciana. Él preguntó por su día, por sus pequeñas tareas, por la vida en el pueblo, y en cada respuesta de Elena, él encontraba un eco, una conexión, una comprensión que iba más allá de las palabras. No era una conversación de cortesía, sino un intercambio profundo que disolvía las barreras de la soledad. Elena sintió como, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente la veía, la escuchaba, la comprendía, sin buscar nada a cambio, sin reproches ni expectativas. Era una sensación de alivio indescriptible, como si un peso invisible se levantara de sus hombros cansados. La calidez de su voz y la dulzura de su expresión le conferían un aire de familiaridad, como si lo conociera de toda la vida, aunque fuera la primera vez que sus caminos se cruzaban. Movida por esa inexplicable comodidad y la ausencia total de juicio en los ojos de Jesús, Elena se encontró compartiendo su carga más pesada, aquella que había guardado celosamente en lo más profundo de su corazón. Con la voz entrecortada por la emoción y las lágrimas contenidas, le habló de la ingratitud de sus hijos, de cómo sus palabras la habían humillado y de la desesperación que había sentido la noche anterior. No hubo dramatismo, solo la cruda verdad de su dolor. Jesús la escuchó con paciencia infinita, asintiendo levemente de vez en cuando, pero sin interrumpirla. Su silencio no era vacío, sino un receptáculo de compasión, un espacio seguro donde Elena podía vaciar su alma sin miedo. Ella le contó cómo había sacrificado todo por ellos, cómo había esperado un amor y un reconocimiento que nunca llegaron, y cómo la indiferencia de sus propios hijos la había hecho sentir como un objeto inservible, olvidada y sin valor. Cada confesión era una liberación, cada lágrima una purificación. La presencia de Jesús anclaba su dolor, le daba un lugar donde ser escuchado, donde ser validado. En ese momento, en la humilde cabaña, bajo la atenta mirada del forastero, Elena sintió que estaba entregando su más preciado tesoro, su sufrimiento.
Al acercarse el mediodía, el sol se alzaba alto en el cielo, y el estómago de Elena, inmerso en la conversación, recordó su propia necesidad. Con toda su humildad, y consciente de lo poco que tenía, pero con una confianza renovada en la bondad de Jesús, se atrevió a hacer una invitación. Señor Jesús, dijo, con una voz que recuperaba algo de su antigua fuerza, no tengo mucho que ofrecerle, mi comida es sencilla y mi casa humilde. Pero si no tiene un lugar a donde ir, me gustaría compartir mi cena con usted esta noche. Sería un honor para mí. Era una propuesta nacida de la genuina hospitalidad de su corazón, un gesto de agradecimiento por la escucha y la comprensión que él le había brindado. No esperaba nada, solo deseaba extender un poco de la calidez que había recibido. Ella sabía que su ofrecimiento era poco, pero lo daba con todo lo que le quedaba, su corazón abierto y su mejor intención. El silencio se cernió por un instante, cargado de la anticipación de Elena. La respuesta de Jesús llegó con una sonrisa que no solo iluminó su rostro, sino que pareció irradiar una luz cálida por toda la cabaña y, lo más importante, dentro del corazón de Elena. Era una sonrisa de pura aceptación y gracia. Querida Elena, dijo con esa voz melodiosa que ya empezaba a sonar familiar y reconfortante, cenar contigo esta noche sería, de hecho, un gran honor para mí. Acepto con mucha alegría tu amable invitación. Sus palabras eran sencillas, pero el impacto que tuvieron en Elena fue monumental. La oscuridad que había habitado en ella durante tanto tiempo pareció disiparse, reemplazada por una chispa de esperanza y una alegría que creía haber perdido para siempre. La idea de compartir su mesa con este hombre, cuya presencia traía tanta paz, llenó su alma de un regocijo inesperado. Era como si una promesa silenciosa se hubiera sellado entre ellos, una promesa de compañía y consuelo en medio de un mundo que a menudo le había parecido hostil. La expectativa de la cena con Jesús se convirtió en el faro que alumbraría el resto de su día. Con el corazón vibrante de una alegría que hacía mucho no experimentaba, Elena se dedicó a los preparativos de la cena. Era consciente de sus limitaciones, sabía que no podría ofrecer un banquete, pero su determinación la impulsaba a poner todo su amor en cada detalle. Aquella chispa de esperanza que Jesús había encendido en ella se había convertido en una llama que iluminaba su humilde hogar. Recogió las pocas flores silvestres que crecían cerca de su cabaña para colocarlas en una jarra de barro en la mesa. Limpió y barrió su pequeña morada con un esmero que no había tenido en años, no por obligación, sino por el deseo genuino de brindar un espacio acogedor a su invitado. Cada movimiento era una oración, cada gesto un acto de gratitud. La cena sería sencilla, frijoles, tortillas recién hechas y un guisado humilde de verduras que con tanto cariño había cultivado en su pequeño huerto. Los aromas que emanaban de su cocina, mezcla de esfuerzo y devoción, llenaban el aire, prometiendo más que un simple alimento, prometían un festín para el alma. Su rostro, antes surcado por la tristeza, mostraba ahora una placidez, una anticipación que le devolvía el brillo a sus ojos. A la hora acordada, justo cuando el sol comenzaba su lento descenso tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, Jesús apareció en el umbral de su puerta. Su presencia, tan serena y a la vez tan poderosa, irradiaba una paz que parecía calmar el aire a su alrededor. Elena, con una sonrisa genuina que le iluminaba el rostro, lo invitó a pasar. Él entró con una naturalidad asombrosa, como si fuera su propia casa, observando cada detalle con una mirada que no juzgaba, sino que apreciaba. Se sentó a la pequeña mesa de madera, que Elena había cubierto con un mantel de tela rústica, con una gratitud evidente en sus ojos. No había rastro de altivez o de disgusto por la humildad del lugar, solo una aceptación plena y sincera que reconfortó el corazón de Elena hasta lo más profundo. Era como si el tiempo se detuviera, y en ese instante, solo existieran la anciana y su invitado, en perfecta armonía. La cena comenzó en un ambiente de profunda intimidad. Jesús, antes de probar bocado, bendijo los alimentos con palabras sencillas pero cargadas de una profunda devoción, y extendió su bendición a la humilde casa de Elena y a ella misma.
La comida, aunque modesta en sus ingredientes, se transformó en algo extraordinario, imbuida de un sabor y una calidez que Elena no recordaba haber probado nunca. La conversación fluía de manera natural y profunda, sin silencios incómodos, sin pretensiones. Jesús no hablaba de grandes hazañas o de eventos grandiosos, sino de la belleza de lo simple, de la importancia de la fe y de la riqueza que se encuentra en el espíritu. Elena se sentía escuchada, valorada, sus palabras eran recibidas con una atención que nunca había recibido de sus propios hijos. En esa mesa, bajo la luz tenue de una vela, se construía un puente de entendimiento y afecto. Mientras comían, Jesús comenzó a hablar de temas que resonaban directamente en el corazón de Elena. No mencionó directamente a sus hijos ni a la humillación sufrida, pero sus palabras sobre el amor incondicional, el perdón y la verdadera riqueza del espíritu, parecían dirigirse directamente a sus heridas más profundas. Habló de cómo el amor genuino no busca recompensas, solo la alegría de dar. Explicó que el perdón no era un acto de debilidad, sino una liberación para el que perdona, una forma de soltar el peso del rencor. La verdadera riqueza, Elena, dijo con una mirada profunda, no se mide en bienes materiales, en casas grandes o en ropas finas, sino en la paz del corazón, en la bondad que compartimos y en la capacidad de amar sin condiciones. Lo que algunos desechan como pobreza, es a menudo la tierra más fértil para el espíritu, donde se cultiva la paciencia, la compasión y la humildad. Sus palabras eran un bálsamo para el alma de Elena, un espejo que reflejaba la verdad que ella, en su dolor, había olvidado. Sentía que cada frase no era una enseñanza abstracta, sino un mensaje directo, personal, para ella, en ese momento exacto de su vida. El peso de la tristeza que había llevado durante tanto tiempo comenzó a aligerarse, reemplazado por una sensación de ser comprendida y consolada. Durante aquella cena, entre platillos modestos y palabras reconfortantes, Elena experimentó un fenómeno que desafiaba toda lógica. Se dio cuenta, con una mezcla de asombro y una creciente fe, de que las provisiones en la mesa parecían no agotarse. El pan, que apenas era una pequeña hogaza al principio, se mantenía siempre completo en el cesto, a pesar de que habían tomado varias porciones. El cántaro de agua fresca, aunque ella y Jesús bebían con cada pausa en la conversación, permanecía milagrosamente lleno hasta el borde, reflejando la luz tenue de la vela de una manera casi mágica. No era una abundancia desbordante, sino una provisión constante, sutil pero innegable, un pequeño y significativo milagro que llenó a Elena de una reverencia profunda. Sus ojos, antes acostumbrados a la escasez, ahora miraban con una nueva perspectiva, percibiendo lo divino en lo cotidiano. Este humilde acto de multiplicación en su propia mesa la hizo sentir bendecida de una manera que las palabras no podían expresar, una señal palpable de que lo que estaba ocurriendo no era una simple visita. Jesús continuó compartiendo parábolas y enseñanzas, no directamente de las escrituras que Elena conocía, sino con una sabiduría que trascendía cualquier texto, tocando directamente el alma de la anciana. Habló de la importancia de la paciencia, de la belleza de la resiliencia y de cómo el amor era la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar incluso la más profunda de las heridas. Cada palabra era un bálsamo, cada metáfora una revelación. Elena sentía que estaba escuchando verdades que siempre había intuido, pero que ahora se manifestaban con una claridad deslumbrante. Él le recordó su valía como madre, como mujer, como ser humano, más allá de la opinión de otros o las apariencias mundanas. Tu corazón, Elena, es un jardín fértil que ha sembrado amor sin esperar nada a cambio. Ese es el amor que perdura, el que transforma, le dijo con una mirada llena de una ternura infinita. Elena sintió como las lágrimas, esta vez de gratitud y no de pena, humedecían sus ojos. Se sintió amada y valorada como nunca antes, en su propia casa humilde, por un forastero cuyo nombre era el mismo que el del Salvador. En medio de esta conexión profunda, Jesús le ofreció una promesa que resonó en el corazón de Elena como una melodía celestial. Le aseguró que ella no estaba sola,
que el amor y los sacrificios que había hecho a lo largo de su vida no habían sido en vano, sino que habían sembrado semillas que algún día darían fruto. La oscuridad puede parecer densa, Elena, pero la luz de tu espíritu es más fuerte, afirmó con una convicción que disipó hasta la última sombra de duda en ella. Le prometió consuelo para su alma, una paz duradera que reemplazaría el dolor, y una guía divina para el futuro, no solo para ella, sino también, de alguna manera incomprensible, para aquellos que la rodeaban. Esta promesa no era un escape de las dificultades, sino una fuente inagotable de fortaleza interior, una certeza de que un propósito mayor se desplegaría en su vida. Elena sintió cómo la esperanza florecía de nuevo, más robusta y real que nunca, anclada en una fe inquebrantable. La mente de Elena, a pesar de su escepticismo inicial y su acostumbrada resignación, no podía procesar todo lo que estaba sucediendo. Se sentía bendecida y profundamente conmovida por la presencia de aquel hombre, cuya sabiduría y bondad irradiaban una luz que había transformado por completo su pena en una esperanza profunda y palpable. La atmósfera en su pequeña cabaña había cambiado, el aire vibraba con una energía que nunca antes había sentido. La tristeza y el resentimiento, que habían sido sus compañeros durante tanto tiempo, comenzaron a disolverse como el rocío bajo el sol de la mañana. En su lugar, una alegría serena, una paz que trascendía toda comprensión, se apoderó de ella. Miró a Jesús, sus ojos llenos de asombro y gratitud, sabiendo que su vida, en aquella humilde cena, había sido tocada por algo verdaderamente milagroso. La presencia de Jesús no solo había traído un mensaje de consuelo, sino que había encendido una luz. En el rincón más oscuro de su corazón, un faro que la guiaría en los días venideros. La noche, ahora teñida de una paz inusual, llegaba a su fin en la cabaña. Al finalizar la cena, que había trascendido la mera alimentación para convertirse en un verdadero banquete espiritual, Jesús se preparó para despedirse de Elena. Su partida no fue abrupta, sino gradual, como el desvanecer de un sueño hermoso al amanecer. Con una mirada serena y una voz que, aunque suave, resonaba con autoridad, le otorgó a Elena un último mensaje, un regalo intangible pero invaluable, un mensaje de fortaleza y fe inquebrantable. Recuerda siempre, Elena, que el amor es la mayor de las fuerzas. Perdona con el corazón, pues en el perdón se encuentra la verdadera libertad. Sigue cultivando la bondad, y tu jardín siempre florecerá, sin importar la estación. Con estas palabras, y una última sonrisa que llevaba consigo la promesa de una presencia eterna, Jesús se levantó y, con la misma discreción con la que había llegado, se despidió de la anciana. La puerta de la cabaña se cerró suavemente tras él, dejando a Elena inmersa en un silencio diferente, un silencio lleno de ecos celestiales y una profunda alegría que inundaba cada rincón de su ser. No hubo ruido de pasos que se alejaban, solo la sensación de una ausencia que paradójicamente la llenaba. Elena se quedó en su mesa, sus manos entrelazadas, sintiendo el impacto profundo y transformador de la visita. La tristeza y el resentimiento, viejos compañeros de su alma, habían sido reemplazados por una paz interior que nunca antes había conocido, una serenidad que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Se levantó con una ligereza que hacía años no experimentaba, su cuerpo ya no sentía el peso de la edad ni de las preocupaciones. Había una fortaleza nueva en ella, una resiliencia que brotaba de una fe renovada y una conexión con lo divino que ahora sentía palpable. Miró a su alrededor, la cabaña parecía la misma, con sus paredes de adobe y sus humildes enseres, pero algo fundamental había cambiado, la luz que la habitaba era ahora distinta. Su corazón ya no albergaba heridas abiertas, sino una gratitud inmensa que la impulsaba a vivir de una manera completamente nueva. Cada respiración era un acto de agradecimiento, cada momento una bendición. A medida que pasaban los días, la inexplicable transformación de Elena no pasó desapercibida en el pequeño pueblo. La noticia de que la anciana, siempre vista con compasión por su soledad, había tenido un visitante en su casa comenzó a circular como el viento entre los chismosos del lugar. Algunos lo observaban con una curiosidad velada,
preguntándose quién podría haber sido ese forastero que había logrado devolverle el brillo a los ojos. Otros, los más escépticos, murmuraban entre dientes que la pobre Elena, con la edad, quizás había comenzado a perder la cabeza o que había sido víctima de algún embaucador. La gente la veía caminar con una postura más erguida, una sonrisa genuina en los labios y una paz que contrastaba afiladamente con la amargura que antes solía cargar. Los rumores eran un eco lejano para Elena. Ella habitaba ahora en un espacio de paz interior que pocas habladurías podían perturbar. La noticia, como era de esperar, llegó a los oídos de sus hijos, Ricardo y Sofía, aunque por vías distintas. Ricardo, en la ciudad, recibió una llamada de un familiar lejano que le comentó sobre el extraño suceso en casa de su madre, lo que le causó una mezcla de irritación y preocupación por la reputación. «Ahora qué disparate habrá hecho mi mamá», pensó con fastidio. Sofía, que vivía en el mismo pueblo, escuchó el chismorreo en el mercado, mientras compraba algunos víveres. La idea de que su madre, la misma a la que ella y su hermano consideraban una carga, tuviera un visitante, y uno que la había cambiado tanto, le causó una curiosidad malintencionada, teñida de preocupación por lo que podrían pensar sus amigos. Ambos, a su manera, se sintieron perturbados por la noticia. Su madre, la figura pasiva y humillada, parecía haber cobrado una nueva vida sin su consentimiento, lo que amenazaba su control sobre la narrativa familiar. No podían comprender el origen de esa nueva luz, solo percibían el cambio y eso les inquietaba profundamente. La noticia del visitante de su madre había sembrado una semilla de inquietud en el corazón de Sofía. No era tanto la alegría por ver a su madre bien, sino la preocupación por lo que el pueblo diría y cómo eso afectaría su propia imagen. Así, impulsada por una mezcla de curiosidad, desconfianza y un atisbo de irritación, Sofía decidió presentarse en la humilde cabaña de Elena. Su llegada fue abrupta, sin el aviso previo. Entró con una actitud inquisitiva, sus ojos escudriñando cada rincón de la pequeña sala, buscando rastros de aquel extraño que había alterado la paz o la sumisión que conocía de su madre. La preocupación por el que dirán de sus amistades y vecinos pesaba más que cualquier genuina preocupación por el bienestar de Elena, lo que se reflejaba en su ceño fruncido y sus brazos cruzados, una barrera invisible entre ella y la anciana. Su tono era de quien viene a interrogar, no a visitar. Pero lo que Sofía encontró al cruzar el umbral de la cabaña la dejó momentáneamente sin palabras. La mujer que la recibió no era la madre cabizbaja y triste que recordaba, aquella cuya mirada siempre parecía pedir disculpas por su propia existencia. Elena, su rostro surcado por las arrugas del tiempo, ahora irradiaba una serena fortaleza, una paz inexplicable que se manifestaba en cada gesto, en cada palabra. Sus ojos, antes opacos por la pena, brillaban con una luz nueva, limpia y profunda. Había una dignidad en su porte, una ligereza en sus movimientos que Sofía jamás le había visto. Era como si una pesada carga hubiera sido levantada de sus hombros, dejando al descubierto una esencia que Sofía apenas reconocía. La cabaña, aunque seguía siendo humilde, parecía impregnada de una calidez y una armonía que nunca antes había percibido, y que la presencia de Elena acentuaba. Elena, con la misma calma que había adquirido tras la visita de Jesús, le contó a Sofía sobre la cena y la conversación que había compartido con el misterioso forastero. Sus palabras eran pausadas, llenas de una convicción tranquila, describiendo el milagro de las provisiones que no se agotaban y la profunda sabiduría que Jesús había derramado sobre ella. Habló de la paz que había encontrado, de la esperanza que había renacido en su corazón. Sofía escuchó, pero su rostro se contrajo en una mezcla de incredulidad y burla apenas contenida. Para ella, el relato de su madre era una fantasía, una invención de la vejez, o, peor aún, el resultado de algún engaño. No podía concebir que algo tan simple pudiera transformar a su madre de esa manera. «Mamá, ¿de qué tonterías me hablas?», espetó con un tono condescendiente, intentando ocultar su propia incapacidad para comprender. La reacción de Sofía no se hizo esperar.
Con un gesto de impaciencia y una risa seca y despectiva, desestimó por completo el relato de su madre. Por favor, mamá, ¿de verdad crees esas historias? Un hombre que multiplica el pan y el agua en tu mesita raída, exclamó con sarcasmo. Parece que la edad te está afectando más de lo que pensaba. Seguro te encontró débil y te contó cualquier cuento para aprovecharse de ti, con eso de que siempre eres tan ingenua. ¿Y por qué ahora, de repente, te crees tan especial? ¿Jesús te visitó a ti? Si no tienes ni para comer, añadió, sus palabras cargadas de crueldad y desprecio. Humilló nuevamente a Elena, insistiendo en que era una fantasía o un capricho de la vejez y que debería preocuparse por cosas más reales en lugar de inventar tonterías. Se levantó abruptamente, visiblemente molesta. Mira, mamá, no quiero que la gente del pueblo piense que estás loca. Por favor, deja de lado esas ideas y vuelve a la realidad. No me hagas pasar vergüenza, dijo con una mezcla de enojo y pseudo preocupación, que en el fondo solo revelaba su egoísmo y su incapacidad para ver más allá de las apariencias. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco, dejando a Elena, una vez más, sola, pero esta vez, con una serenidad inquebrantable en el rostro. Ricardo, al enterarse por Sofía del delirio de su madre y de la supuesta visita de ese Jesús, se indignó profundamente. No podía tolerar la idea de que su madre, ya de por sí una fuente de vergüenza para él con su pobreza y su humildad, ahora estuviera inventando historias tan descabelladas. La noticia, que llegó a sus oídos teñida del sarcasmo de Sofía, le hizo sentir un escalofrío. Para Ricardo, la locura de Elena no solo era un peso más, sino que también amenazaba con manchar su propia imagen, la imagen del hijo exitoso que se había esforzado tanto en construir en la ciudad. ¿Qué diría la gente si su madre empezaba a hablar de que el mismísimo Jesús había cenado en su cabaña? Era inaceptable, un ridículo que no estaba dispuesto a tolerar. La idea de que su madre pudiera ser considerada una carga o, peor aún, una persona con facultades mentales disminuidas, le provocaba una rabia contenida. Percibía el relato de Elena no como una experiencia espiritual, sino como un síntoma de debilidad, una afrenta a su estatus. No tardó en decidirse. Con una actitud condescendiente, cargada de una mezcla de superioridad y falsa preocupación, Ricardo se dirigió a la humilde cabaña de Elena. No fue una visita de hijo a madre, sino una misión para poner orden en la vida de su progenitora. Al llegar, su tono era autoritario. Intentó convencerla de que debía ver a un médico, sugiriéndole, entre líneas, que estaba perdiendo la cordura. Mamá, esto ya es demasiado. No puedes seguir creyendo en esos cuentos. La gente se va a reír de ti. Deberías ir con un especialista, alguien que te ayude a ver la realidad, le espetó, sus palabras impregnadas de una lógica fría y desprovista de cualquier empatía. Incluso llegó a insinuar que quizás alguien se estaba aprovechando de su ingenuidad. No quiero que te enganchen, mamá. Esos charlatanes solo buscan dinero. Deja de creer en esas fantasías y vuelve a la tierra, argumentó, sin comprender que para Elena, su experiencia era tan real como el sol que entraba por la ventana. Sin embargo, para sorpresa de Ricardo, Elena ya no era la mujer sumisa que se encogía ante sus reproches. Lo recibió con una calma que lo desarmó. Su rostro, aunque marcado por el tiempo, irradiaba una paz inquebrantable, y sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora destellaban con una luz serena y una convicción profunda. Elena, con una voz suave pero firme, le reiteró su experiencia. Le habló de la paz que había sentido, de la sabiduría de las palabras de Jesús, de la forma en que su corazón había sido sanado más allá de toda dolencia física. No intentó argumentar, solo compartió su verdad. Sus palabras tenían una sabiduría y una autenticidad que Ricardo, con toda su lógica y su escepticismo, no podía refutar. Cada frase de Elena, dicha con una sencillez conmovedora, resonaba con una verdad que escapaba a su entendimiento materialista.
Él hablaba de hechos, de certezas terrenales, ella de una vivencia que trascendía lo tangible. La placidez de su madre era un muro impenetrable para sus ataques verbales. A pesar de toda su incredulidad, a pesar de su empeño en desestimar el relato de Elena como una mera fantasía, la inquebrantable tranquilidad de su madre y la coherencia de su descripción, la ausencia total de desesperación o engaño en su mirada, sembraron una pequeña semilla de duda en el corazón de Ricardo. No era una duda que lo hiciera creer de inmediato, sino una fisura en su armadura de cinismo. La imagen de su madre, tan serena, tan segura de lo que había vivido, contrastaba tan fuertemente con la imagen de la mujer débil y loca que él había intentado pintar en su mente. Ricardo se marchó de la cabaña con esa sensación incómoda, ese pequeño interrogante flotando en su conciencia. No lo admitiría, no aún, pero la paz de Elena había logrado perforar su escepticismo, dejando un espacio para la posible verdad en el relato de su madre. La semilla estaba plantada, aunque aún no germinaba. La semilla de la duda, aunque sembrada, permanecía latente en el interior de Ricardo, mientras la vida continuaba su curso, ajena a las revelaciones espirituales de Elena. Pero el destino, con su peculiar sentido del tiempo, tenía reservadas sus propias lecciones. Poco después de su visita a la cabaña de su madre, tanto Ricardo como Sofía comenzaron a enfrentar serios problemas en sus propias vidas. Ricardo, siempre tan orgulloso de su éxito financiero y su posición en la ciudad, se vio envuelto en una serie de dificultades económicas que amenazaban con derrumbar su imperio de apariencias. Inversiones fallidas, deudas inesperadas y un proyecto laboral que se desmoronaba bajo sus pies, lo sumieron en una angustia que no conocía desde su juventud. La fachada de hombre de negocios impecable comenzaba a resquebrajarse, revelando la fragilidad de su mundo construido sobre cimientos materiales. Sofía, por su parte, experimentaba una crisis personal que afectaba profundamente su matrimonio. Las discusiones con su esposo se volvieron más frecuentes y amargas, los resentimientos acumulados salían a la luz y la relación, que ella tanto se había esforzado por mantener perfecta ante los ojos de la sociedad, se tambaleaba peligrosamente. La presión de aparentar una vida ideal, de mantener un estatus que no siempre era real, la estaba consumiendo por dentro. Las risas forzadas y las sonrisas vacías ya no podían ocultar la profunda infelicidad que sentía. El sueño de una familia perfecta, como el que proyectaba a sus amigas, se desvanecía ante la dura realidad de su hogar, dejando un sabor amargo en su boca. Ni el dinero, ni la posición social que tanto perseguían, podían protegerlos de la turbulencia interna. A pesar de su aparente éxito, de las posesiones materiales que tanto valoraban y de la vida normal que se habían empeñado en construir, ambos hermanos experimentaban un profundo vacío, una sensación de descontento que ninguna adquisición lograba llenar. Ricardo se sentía atrapado en la constante necesidad de más, consumido por la preocupación del que pasará si su dinero se acababa. El estrés lo carcomía, y las noches en vela se hicieron habituales. Sofía, por su parte, se sentía sola, incomprendida, su corazón anhelaba una conexión genuina y un amor verdadero que su matrimonio ya no ofrecía. La superficialidad de sus relaciones sociales y la constante búsqueda de validación externa la habían dejado exhausta y desilusionada. El brillo de sus logros externos no lograba opacar la oscuridad de su interior, un hueco que se agrandaba con cada nuevo problema, con cada nueva decepción. Aquello que una vez les pareció la clave de la felicidad, ahora se mostraba como una fuente inagotable de ansiedad y malestar. En sus momentos más oscuros, cuando la desesperación los invadía y se sentían al borde del abismo, las palabras de su madre, aquellas que habían desestimado y ridiculizado, comenzaron a resonar en sus mentes. El recuerdo de la inquebrantable paz que Elena irradiaba tras la visita de su misterioso forastero, la calma con la que había hablado de su encuentro con Jesús, empezó a cobrar un nuevo sentido. Ricardo, en medio de su crisis financiera, recordó la serenidad de Elena al hablar de la verdadera riqueza, aquella que no era material. Sofía, mientras las paredes de su matrimonio se resquebrajaban, pensó en el amor incondicional que su madre había descrito, un amor que ella, irónicamente,
había pisoteado. La imagen de Elena, tranquila y segura, contrastaba con su propia agitación y angustia, y eso los perturbaba. Poco a poco, una nueva idea comenzó a tomar forma en la mente de Sofía. En un momento de profunda desesperación, tras una amarga discusión que la dejó al borde del llanto, recordó la paz inquebrantable de su madre. La había visto con sus propios ojos, una tranquilidad que trascendía la pobreza y la soledad. Si su madre había encontrado esa paz, ¿sería posible que no estuviera loca, como ella y Ricardo habían creído? Y si, en verdad, había encontrado algo verdadero, algo que ella misma, en su búsqueda constante de validación externa, había ignorado. La idea, al principio extraña y casi absurda, comenzó a arraigar. Quizás el relato de su madre no era una fantasía, sino una profunda verdad que ella, en su arrogancia, había sido incapaz de ver. La necesidad de encontrar esa misma paz, ese consuelo que su madre había experimentado, comenzó a crecer en su interior, empujándola a considerar una posibilidad que antes le había parecido irrisoria. Esa pequeña semilla de duda, plantada por la serenidad de Elena, empezaba a germinar. El arrepentimiento, lento y pesado como una marea creciente, comenzó a inundar el corazón de Sofía. No fue un arrepentimiento de un instante, sino el producto de muchas noches sin dormir y días llenos de vacío, en los que la imagen serena de su madre se superponía a la desolación de su propia vida. Finalmente, la necesidad de consuelo y comprensión superó su orgullo. Decidió volver a visitar a Elena, pero esta vez, con una actitud radicalmente diferente. Ya no buscaba interrogar, ni burlarse, ni mucho menos humillar. Sus pasos hacia la cabaña eran los de alguien que busca un refugio, un bálsamo para un alma herida. Llegó con el rostro cansado, despojado de la máscara de superficialidad que solía llevar, y en sus ojos se vislumbraba una vulnerabilidad que Elena no le había visto en años. No venía a criticar, sino a buscar consejo, a mendigar un poco de esa paz que su madre irradiaba. Elena la recibió con la misma calma y amor incondicional que había desplegado desde la visita de Jesús, sin una pizca de reproche en su mirada ni en sus palabras. No había juicios, solo una bienvenida silenciosa que envolvía a Sofía en un calor que había olvidado. Lentamente, con la voz suave y llena de una convicción palpable, Elena volvió a contarle sobre la cena con Jesús. Esta vez, sin embargo, no se limitó a los hechos milagrosos, sino que profundizó en los detalles de las palabras de amor y perdón que él había compartido. Le habló del amor que todo lo abarca, del perdón que libera el alma, de la importancia de la bondad y de cómo la verdadera riqueza reside en el espíritu generoso y compasivo. Describió la sensación de ser vista y amada incondicionalmente, algo que Sofía, en su búsqueda constante de validación externa, apenas podía concebir. Cada palabra de su madre era un bálsamo que curaba una herida, una revelación que desvelaba la superficialidad de su propia existencia. Elena hablaba con una autenticidad que Sofía no había presenciado en mucho tiempo. Mientras Elena compartía su experiencia, Sofía escuchaba con el corazón abierto, y cada palabra resonaba profundamente en su alma. La emoción la embargó, y las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, comenzaron a rodar libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de pena, sino de una profunda conmoción y de una incipiente comprensión. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, del inmenso amor y sacrificio que su madre había entregado a lo largo de los años, un amor que ella, en su ceguera, había ignorado y pisoteado. Comprendió la profunda lección que su madre le había ofrecido una y otra vez, una lección de humildad, perseverancia y pureza de corazón, y como ella misma la había rechazado con desprecio. La imagen de su madre, envejecida y humilde, se transformó ante sus ojos, revelando la santidad y la fortaleza interior que siempre había poseído. El brillo en los ojos de Elena ya no era una locura incomprensible, sino el reflejo de una verdad que Sofía ahora empezaba a vislumbrar. La verdad, una vez revelada, fue abrumadora. Las lágrimas de Sofía se convirtieron en sollozos incontrolables, y en medio de su quebranto, una palabra brotó de lo más profundo de su ser: perdóname,
mamá. Cayó de rodillas frente a Elena, la cabeza inclinada en un gesto de absoluta contrición, pidiendo perdón por todas las humillaciones, por el desprecio, por la indiferencia y por el dolor que le había causado. Era un acto de humildad sincera, el derrumbe de años de orgullo y egoísmo. Elena, con el corazón rebosante de un amor incondicional, levantó a su hija y la abrazó con fuerza. Era un abrazo tierno, lleno de un perdón que no guardaba rencores, un perdón que sanaba no solo las heridas de Sofía, sino también las cicatrices silenciosas del propio corazón de Elena. En ese momento, en la humilde cabaña, se produjo una reconciliación genuina, un puente de amor que se tendía sobre el abismo de años de incomprensión y dolor. Era el inicio de una nueva etapa, no solo para ellas dos, sino para el futuro de su familia. El arrepentimiento de Sofía, visible en sus lágrimas y su sincero pedido de perdón, no tardó en llegar a oídos de Ricardo. La noticia, transmitida no por chisme sino por la propia Sofía, quien ahora hablaba con una vulnerabilidad y una autenticidad desconocidas, impactó profundamente a su hermano. Él había visto a Sofía en su peor momento de arrogancia y desdén, y ahora la veía transformada, con una humildad que lo sorprendía. Este cambio radical en su hermana le hizo reflexionar de una manera mucho más profunda sobre su propia vida. La crisis económica que lo asediaba y el vacío que sentía a pesar de su fortuna, de repente cobraron un nuevo significado. ¿Sería posible que lo que Sofía había encontrado en su madre, en la casa que él tanto había despreciado, fuera la respuesta a su propio tormento? La semilla de duda que Elena había plantado en él comenzaba a germinar con fuerza, impulsada por la evidencia del cambio en su hermana. No podía ignorar lo que veía, la paz que Sofía ahora emanaba, una paz que él anhelaba desesperadamente. Comenzó a cuestionar todo lo que había creído, todo lo que le había dado un supuesto sentido a su existencia. Con una actitud que no era la de un hijo exitoso y condescendiente, sino la de un hombre en busca de respuestas, Ricardo decidió visitar a Elena. Sus pasos hacia la cabaña eran lentos, cada uno cargado con el peso de su pasado. Ya no se sentía superior, ya no venía a corregir o a juzgar. Llegó con una mezcla de humildad y una apertura genuina, anhelando entender lo que su hermana había encontrado, aquello que había logrado transformar a Sofía y, aparentemente, a su propia madre. Al cruzar el umbral, la imagen de Elena, con su rostro sereno y sus ojos llenos de una sabiduría tranquila, lo recibió. No había reproches en su mirada, solo una calidez que lo invitaba a abrir su corazón. Ricardo se sintió incómodo, pero también extrañamente reconfortado por la presencia de su madre, un refugio para su alma agitada. El aire de la cabaña, antes sofocante por sus propios prejuicios, ahora parecía respirar paz. Se sentó en el mismo banco donde Sofía había llorado, listo para escuchar, listo para aprender, algo que nunca antes había estado dispuesto a hacer. La conversación con Elena fue diferente a todas las anteriores. Ricardo, con la voz apenas audible y la mirada baja, comenzó a confesarle su vacío. Le habló de la presión constante por mantener las apariencias, de la soledad que sentía a pesar de estar rodeado de gente, de cómo el dinero y el éxito no habían logrado llenar el agujero existencial que lo devoraba. Admitió el dolor que le causaba ver su propio reflejo en el espejo, un reflejo de un hombre que había perdido el rumbo, que había priorizado lo material sobre lo verdaderamente importante. Con lágrimas en los ojos, las mismas que Sofía había derramado, Ricardo le pidió perdón a su madre. Le pidió perdón por haberla avergonzado, por haberla descuidado, por haberla tratado con desprecio y por haber permitido que el orgullo y la ambición lo cegaran. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que había estado buscando la felicidad en los lugares equivocados, en las cosas vanas y efímeras, mientras que la verdadera fuente de paz y amor siempre había estado allí, en la humilde cabaña de su madre. La voz de Elena lo escuchaba con paciencia infinita, sin interrumpir, sin juzgar, solo ofreciendo su presencia serena. Cuando Ricardo terminó de hablar, Elena se levantó de su asiento. Con pasos lentos y decididos, se acercó a su hijo.
Sus manos, que habían trabajado incansablemente para darle lo mejor, ahora acariciaron suavemente su rostro. No había palabras de reproche en sus labios, solo una profunda compasión. Y luego, en un gesto que selló años de dolor y malentendidos, Elena abrazó a Ricardo con un amor incondicional, un amor que trascendía todas las heridas y todas las faltas. Era un abrazo cálido, lleno de perdón, un perdón que no requería explicaciones ni justificaciones, solo la aceptación del arrepentimiento de su hijo. Sofía, que había regresado a la cabaña con la esperanza de participar en este momento, se unió al abrazo. Los tres se fundieron en un momento de sanación profunda y verdadera reconciliación. Era un abrazo de perdón, no solo de Elena hacia sus hijos, sino un perdón entre ellos, y de cada uno hacia sí mismo por el tiempo perdido. En ese instante, en la humilde morada de Elena, la familia rota comenzaba a reconstruirse, no sobre cimientos de posesiones o apariencias, sino sobre la roca sólida del amor incondicional y el perdón genuino. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para enmendar el pasado y construir un futuro diferente, lleno de la paz que Jesús había sembrado. En medio del abrazo sanador, Elena, con una voz suave pero cargada de una profunda sabiduría adquirida a través del dolor y la reciente iluminación, comenzó a compartir con sus hijos las enseñanzas que Jesús le había dejado. Sus palabras no eran sermones, sino relatos impregnados de la paz que ahora habitaba en ella. Les habló de la importancia fundamental del amor incondicional, aquel que no espera nada a cambio, que se entrega sin reservas y que es la base de toda verdadera conexión humana. Les explicó cómo la compasión hacia el prójimo, especialmente hacia aquellos que sufren o que yerran, es un reflejo de la divinidad en cada uno. Con dulzura, les reiteró el poder liberador del perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo, como el camino para sanar heridas antiguas y construir un futuro sin el peso del rencor. Y finalmente, les hizo comprender que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales que tanto habían perseguido, sino en la riqueza del espíritu, la bondad, la generosidad y la paz interior. Les enseñó que el brillo de una buena acción supera con creces el resplandor del oro, y que la felicidad duradera se encuentra en dar más que en recibir, en la conexión profunda con los demás y con lo trascendente. A partir de ese día, la relación entre Elena y sus hijos experimentó una transformación radical y hermosa. Las visitas esporádicas y cargadas de reproches y humillaciones se convirtieron en encuentros frecuentes, llenos de respeto, cariño y un genuino interés. Ricardo y Sofía, ahora con los ojos abiertos a una nueva perspectiva, comenzaron a valorar a su madre no por lo que poseía o por su posición social, sino por su inquebrantable fortaleza, su inmensa sabiduría y la paz que irradiaba. Ya no veían en ella una carga, sino un faro, una fuente de inspiración y consuelo. Sus preguntas ya no eran para juzgar, sino para aprender de la profundidad de su espíritu. Se sentaban a sus pies, literalmente y figuradamente, para escuchar sus historias, sus recuerdos, cada palabra convertida en una lección de vida. El respeto que le profesaban era palpable, un manto cálido que cubría los años de desprecio y que sanaba las viejas heridas, tejiendo un nuevo vínculo de afecto y admiración mutua. Con el tiempo, Ricardo y Sofía no solo cambiaron su actitud hacia Elena, sino que comenzaron activamente a reconstruir los lazos familiares que habían roto. Se involucraron más en la vida de su madre, preocupándose por su bienestar, pero sin la condescendencia del pasado. La vieja cabaña, antes vista como un símbolo de vergüenza, se convirtió en un refugio, un lugar de encuentro donde la familia podía reunirse, hablar, reír y compartir sin pretensiones. Los nietos, que antes apenas conocían a su abuela, ahora visitaban la cabaña con alegría, atraídos por la calidez y las historias de su abuela, y por la atmósfera de amor y respeto que ahora la rodeaba. Los hijos empezaron a cuidar de Elena de una manera que reflejaba su arrepentimiento y su amor redescubierto, reparando el techo, pintando las paredes o simplemente compartiendo una comida sencilla con ella.
La humildad del hogar de Elena, impregnada ahora de esa paz que Jesús había traído, se convirtió en un santuario, un lugar donde encontraban consuelo y una conexión con sus raíces que habían perdido por tanto tiempo, un espacio de auténtica paz y amor incondicional. Aunque la familia de Elena no se volvió rica en el sentido material, encontraron una riqueza mucho más profunda y duradera, una que el dinero no podía comprar. La casa de adobe, antes sinónimo de pobreza y vergüenza para sus hijos, ahora era un símbolo de resiliencia, de amor incondicional y de perdón. La verdadera riqueza se manifestó en la restauración de los lazos familiares, en las risas compartidas, en el apoyo mutuo y en el respeto que aprendieron a profesarse. El nuevo comienzo familiar no fue producto de una fortuna inesperada o de un éxito mundano, sino de la sanación de los corazones, de la comprensión de que los valores más importantes de la vida residen en el afecto, la bondad y la unidad. Se dieron cuenta de que la felicidad no estaba en las posesiones, sino en la calidad de sus relaciones, en la aceptación de sus orígenes y en la capacidad de amar y ser amados. La cena con Jesús en la humilde morada de Elena no solo había transformado la vida de una anciana, sino que había catalizado la resurrección de una familia, un renacimiento espiritual que prometía un futuro lleno de un amor más auténtico y perdurable. La casa de Elena, antaño un lugar de soledad y tristeza, de murmullos de desprecio y ausencias dolorosas, se transformó poco a poco en un vibrante refugio de amor, comprensión y unión familiar. Aquellos muros de adobe, que habían sido testigos silenciosos de tanto dolor, ahora resonaban con las risas genuinas y las conversaciones sinceras de sus hijos y nietos. Ricardo y Sofía, habiendo aprendido las duras lecciones que la vida les había presentado, finalmente lograron despojarse de sus vanidades y aspiraciones superficiales. Comprendieron que la verdadera esencia de la vida no residía en el brillo del oro ni en el reconocimiento social, sino en el calor de los abrazos, la autenticidad de los vínculos y la invaluable riqueza de un amor incondicional y desinteresado. La humildad de su origen ya no era una mancha que limpiar, sino una raíz profunda de la que se sentían orgullosos, una base sólida sobre la que reconstruir sus vidas y sus relaciones. El silencio de la cabaña había dado paso a una orquesta de afectos, una melodía de reencuentro que sanaba cada cicatriz del pasado. Elena, la madre que había sacrificado todo sin pedir nada a cambio, vivió sus últimos años rodeada de la presencia constante y el amor incondicional de sus hijos. Cada día era un testimonio de la sanación ocurrida. Ricardo y Sofía, con sus corazones transformados, la atendían con una devoción y un respeto que antes les había sido ajeno. Sus nietos, que antes apenas la conocían, ahora correteaban por la pequeña cabaña, llenándola de vida y de la dulce algarabía de la inocencia. Miraban a su abuela no con lástima, sino con una admiración profunda por su fortaleza inquebrantable, por la sabiduría que emanaba de cada una de sus arrugas y por la paz que irradiaba su ser. Elena enseñó a sus nietos el valor de la tierra, la gratitud por lo poco y la inmensidad del amor familiar. Su legado no fue material, sino espiritual, una herencia de valores que resonaría a través de las generaciones, un recordatorio constante del verdadero significado de la vida y el sacrificio desinteresado. Ella había sembrado amor y, finalmente, cosechaba una abundancia que sobrepasaba cualquier riqueza terrenal. La historia de Elena cierra con una imagen entrañable, la anciana, ahora con el rostro surcado por sonrisas y no por lágrimas, sentada en el porche de su cabaña, su mirada serena y llena de una alegría profunda. Está rodeada por sus hijos y sus nietos, quienes la observan con un cariño que desborda en cada gesto, en cada mirada. Los nietos, con sus risas cristalinas, cuelgan de su cuello mientras ella les relata cuentos ancestrales, las manos de Ricardo y Sofía posadas sobre las suyas en un gesto de amor y gratitud. La cena con Jesús no solo había cambiado la vida solitaria de Elena, sino que había obrado un milagro mucho mayor, sanó a toda una familia, devolviéndoles la fe en el amor, el perdón y los valores verdaderos. La cabaña, antaño símbolo de su pobreza y humillación, era ahora el epicentro de un amor vasto y duradero, el hogar de un corazón que había perdonado y sanado.
Este final no solo es el cierre de una historia, sino el de un nuevo comienzo, un testamento de que incluso en la mayor adversidad, la chispa de la esperanza y la divinidad pueden transformar el desierto en un jardín. Esta historia es un recordatorio poderoso del amor incondicional que las madres profesan, un amor que todo lo soporta y todo lo perdona. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de honrar a nuestros padres, de valorar su sacrificio y de reconocer la profunda sabiduría que a menudo reside en la humildad. Es un eco que nos susurra sobre la presencia de la divinidad en los momentos más inesperados, en los encuentros más sencillos y en las personas más humildes, aquellas que, como Elena, sin grandes pretensiones, portan la luz de la verdad en su corazón. Que esta fábula inspire a cada uno a buscar la riqueza del espíritu, a perdonar con el corazón y a amar sin condiciones, pues es en esos actos donde encontramos la verdadera esencia de nuestra existencia. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre tus propias experiencias o relaciones, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con aquellos a quienes crees que también les puede inspirar. Tu apoyo es fundamental para que sigamos llevando mensajes de esperanza y transformación. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias, cada una diseñada para tocar el alma y ofrecer una nueva perspectiva sobre la vida. Y ahora, queremos escucharte a ti. ¿Qué harías si Jesús cenara en tu casa? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le ofrecerías? Déjanos tu comentario aquí abajo. Nos encantaría conocer tu opinión y tus reflexiones sobre esta poderosa historia. No te pierdas nuestra próxima historia, donde exploraremos cómo la envidia puede corroer el alma de una amistad inquebrantable.